Hola a todos nuevamente. En este video vamos a discutir acerca de la meningitis bacteriana en niños, la segunda parte. La primera parte podrán encontrar el link en la descripción. En ese video hablamos acerca de las generalidades, la fisiopatología, cuál es la etiología de la meningitis bacteriana, cuáles son los factores de riesgo más comunes y cuáles son las manifestaciones clínicas de los pacientes. Entonces, continuemos. Vamos a hablar acerca del diagnóstico. Entonces, la clínica va a ser fundamental para orientar el abordaje del paciente, aunque ya, como hemos discutido, hay muchos síntomas que son muy inespecíficos. Sin embargo, quiero enfatizar de que esta enfermedad es una urgencia y debe ser evaluada lo más rápido posible y de la mejor manera. En todos los pacientes debería pedirse un cuadro hemático, unos electrolitos, evaluar la función renal, evaluar los reactantes de fase aguda como la proteína C. Algunos estudios hablan de la procalcitonina para evaluar cuáles pacientes tienen infección bacteriana. Sin embargo, en niños esos estudios no han sido tan concluyentes. Evaluar la glucosa, ya que muchos de esos pacientes pueden tener hipoglicemia. Y tiempos de coagulación no se debería tener en todos los pacientes, solo si hay unos signos clínicos de alteración en la coagulación, como lo que hablábamos en el video anterior de esas púrpuras causadas por ciertos patógenos. Unos hemocultivos en pacientes que vemos una complicación del estado general, que estén más comprometidos por la infección. Y el uroanálisis, ya que, sobre todo en lactantes menores de 12 meses, ya que la fiebre y los síntomas inespecíficos eh, pueden ser secundarios a una infección del tracto urinario, que es la fuente principal del patógeno de la meningitis, lo que habíamos hablado en el video anterior. Una infección urinaria que desencadena después una meningitis bacteriana. Y en todos los pacientes debería realizarse una punción lumbar con sospecha de meningitis, a menos de que exista una contraindicación clara, que ya les voy a hablar. Se debe tener un recuento celular, el diferencial, la concentración de glucosa, de proteínas, un gram y un cultivo. En todos los pacientes, a menos de que haya contraindicación. Recordar que se puede hacer con el paciente sentado, como en esta foto, o en decúbito lateral. Se prefiere en decúbito lateral porque disminuye el riesgo de cefalea pospunción y evalúa mucho mejor la presión de salida de líquido cefalorraquídeo. Recordar el reparo, que se debe hacer la punción entre L3 y L4 o entre L4 y L5. Y hablemos de las indicaciones. Las indicaciones, pues, básicamente es meningitis, claramente, en hemorragia subaracnoidea, en pacientes que sospechemos procesos desmielinizantes. Pero quiero hacer énfasis en las contraindicaciones, en qué pacientes no podríamos hacerle una punción lumbar. Entonces, en pacientes que tengan aumento de la presión intracraniana, y como hablé en el video anterior, esto es casi que secundario a la meningitis. Muchos pacientes con meningitis pueden tener hipertensión endocraniana, entonces es vital evaluar cuáles son los signos de hipertensión endocraniana. Pacientes con alteraciones en la coagulación, pacientes con infecciones locales, pacientes con alteraciones cardiopulmonares, abscesos espinales epidurales, pacientes con estatus epiléptico o alguna alteración en la columna vertebral. Entonces, en esos pacientes no se puede hacer la punción lumbar. Además, tenemos algunos pacientes en los cuales tenemos dudas y podríamos hacer una imagen, una tomografía, una neuroimagen cerebral para evaluar si tiene contraindicación o no. ¿Cuáles son esos pacientes? Los pacientes que tengan alteración del estado de conciencia severa o hasta coma, pacientes con papiloedema, pacientes con déficit neurológico focal, excepto si se trata de una parálisis de un nervio craneal, que es claramente hipertensión endocraniana, antecedentes de hidrocefalia y o presencia de una derivación del líquido cefalorraquídeo, antecedente de trauma o de neurocirugía. En esos pacientes podemos tomar un TAC para evaluar pues con la neuroimagen a ver si tiene contraindicación. La terapia no debería retrasarse en estos pacientes, es decir, en estos pacientes que le pedimos la imagen, tenemos que iniciar antibióticos empíricos para no demorar el manejo. Entonces, esta tabla se me hizo muy interesante de esta revista de emergencias donde nos habla cuáles son los valores normales de leucocitos, glucosa y de proteínas dependiendo de la edad del paciente, de las semanas de vida. Entonces, que va a ser importante que van a cambiar. Ya después de los neonatos, ya los lactantes pueden tener concentraciones muy similares a las de los niños más grandes. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y es porque el estudio de
El líquido cefalorraquídeo en bacterias específicamente nos va a mostrar esto. Una presión de apertura mayor a 20, es lo más común. Un conteo de células blancas leucocitos mayor a 1000, y se habla de 1000 a 5000, predominantemente polimorfonucleares, específicamente los neutrófilos, que son del 80 al 90%. Si tenemos leucocitos de 100 a 1000, puede ser bacteriana, puede ser tuberculosis o puede ser viral. Y si es de 5 a 1000, ya es muy poco común y se asocia más a viral. La glucosa tiene que estar disminuida, francamente disminuida, menor de 10 miligramos por decilitro, pero también se ha documentado de 10 a 40. Si está mayor a 40, pues deberíamos pensar en otras causas. Las proteínas están aumentadas, más de 100 miligramos por decilitro, incluso llegan hasta 500. Y si las proteínas no son tan altas, por ejemplo de 50 a 100, pues podemos pensar en una etiología viral. Y acá en esta tabla es interesante porque pueden revisar otro tipo de etiologías, aunque como les mencioné, en este video estamos hablando específicamente de la meningitis bacteriana. Entonces el gram de líquido cefalorraquídeo que nos reportan también va a ser fundamental para tener una sospecha de cuál es la etiología y de esta manera orientar nuestro manejo. Entonces si nos dicen que hay unos diplococos gram positivos, como en la imagen, podemos pensar en un Streptococcus pneumoniae. Si encontramos unos diplococos gram negativos, podemos pensar en que es Neisseria meningitidis. Si se trata de cocobacilos gram negativos pleomórficos pequeños, pues podemos pensar en Haemophilus influenza tipo B, sobre todo en pacientes no vacunados. Si tenemos cocos gram positivos, podemos pensar en el Streptococcus de grupo B, sobre todo en pacientes neonatos. Y si tenemos unos bacilos gram positivos, también en neonatos, podemos pensar en Neisseria monocitógenes o en pacientes inmunocomprometidos, como ya había hablado. Entonces, el aislamiento, esto es el gram que nos pueden reportar, pero el aislamiento en cultivo, digamos que es el gold estándar para el diagnóstico de la infección por meningitis bacteriana. Sin embargo, pues muchas veces el cultivo negativo no descarta la infección por meningitis. Puede ser unas horas tempranas o puede que la presentación sea más tardía. Acá tenemos otros estudios diagnósticos como métodos moleculares, PCR en líquido cefalorraquídeo, el FilmArray, la aglutinación de látex en líquido cefalorraquídeo, que de todas es, digamos, la única que ha tenido aplicación clínica, pero se reserva en casos de que la tinción del líquido cefalorraquídeo sea negativa, el cultivo también a las 48 horas, pero la clínica sea muy consistente con el diagnóstico de meningitis bacteriana. Sin embargo, estas casi no tienen utilidad clínica. Entonces ahora hablemos del manejo. La clínica va a ser fundamental para orientar todo lo que hemos hablado. Sin embargo, lo primero que hay que hacer es asegurar al paciente la oxigenación, la ventilación, una circulación adecuada. Estos pacientes puede que estén hipovolémicos, a tener una monitorización constante, cardiorrespiratoria, pues obtener los laboratorios que ya les mencioné, cabecera a 20 grados preferiblemente, y tratar las otras complicaciones que pueda presentar agudas, como la hipoglicemia, la acidosis, la coagulopatía, en caso de que las presente. Ya teniendo esto en cuenta, el manejo para la meningitis bacteriana va a ser, francamente, el uso de un antibiótico empírico. Y muchas veces, mientras nos sale el reporte del líquido cefalorraquídeo, pues tenemos que iniciar el manejo. Entonces, ¿cómo damos el manejo? Tenemos que usar una cefalosporina de tercera generación más vancomicina. Esto en niños mayores de un mes. Ya voy a hablar de menores de un mes. Entonces, los de elección sería vancomicina. La dosis es de 15 miligramos por kilogramo dosis. Esa se da cada 6 horas. Ceftriaxona, que es la cefalosporina de tercera generación, 50 miligramos kilogramos dosis. Esa se da cada 12. O cefotaxime, dependiendo de cuál tengamos disponibilidad, 100 miligramos kilogramo dosis, y esa se da cada 6 a 8 horas dependiendo del paciente. ¿Y cuánto debería durar el manejo de estos pacientes? Entonces, si se trata de un neumococo, las guías sugieren de 10 a 14 días. El meningococo de 5 a 7 días. Hemófilos influencia tipo B de 7 a 10 días. En caso de listeria de 14 a 21 días. En gram negativos 21 días. Y en Staphylococcus aureus al menos el manejo debe durar 2 semanas. Ahora esta tabla nos habla del manejo empírico en menores de un mes, que recuerden que son los 3 patógenos
más comunes en ellos: Escherichia coli, Listeria monocytogenes y Streptococcus del grupo B. Entonces en ellos el manejo es usar ampicilina más gentamicina. Ampicilina de 50 a 100 miligramos kilogramo cada 6 horas y gentamicina de 2 a 5 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Se puede agregar una cefalosporina de tercera generación como cefotaxime. Esto ampliaría la cobertura para organismos gram negativos, pero hay que individualizar, hay que guiarse de los estudios del líquido cefalorraquídeo, ya que el uso de este medicamento se asocia a altas tasas de resistencia. Entonces no debería usarse en todos los pacientes. Y vean que en niños, en este artículo de 1 a 3 meses, también recomiendan la ampicilina, porque la Listeria monocytogenes incluso puede estar presente en estos pacientes. Entonces acá ya digamos que tenemos un cultivo, un aislamiento de un patógeno y a partir de ahí podemos orientar nuestra terapia. Entonces en esta tabla podemos ver específicamente ciertos patógenos, por ejemplo, el Haemophilus influenza que tenga beta-lactamasa negativo, que sea susceptible, podríamos usar ampicilina. Si de pronto tiene un poco más de resistencia, podríamos usar las cefalosporinas de tercera generación. Acá vemos como la Listeria monocytogenes se usaría ampicilina más gentamicina y como una alternativa el trimetoprim. Para casos con Staphylococcus aureus, pues hay que evaluar si es meticilino resistente para usar vancomicina y acá pues pueden revisar la gráfica. Y en esta gráfica pues también quiero mostrarles específicamente Neisseria meningitis, que de hecho la terapia de elección es la penicilina G, 250.000 a 300.000 unidades por kilogramo día cada 6 horas, es la de elección, pero de no tenerla, la alternativa puede ser las cefalosporinas de tercera generación, como podemos ver aquí, y las dosis pues ya la mencionamos. Entonces, diversos estudios también han evaluado usar dexametasona para pacientes con meningitis bacteriana, sobre todo para disminuir algunas de las complicaciones que ya voy a hablar más adelante. Sin embargo, todos los estudios están controvertidos, hay mucha evidencia a favor y en contra, pero les voy a hablar de un estudio que se hizo que fue muy grande y muy importante. Lo que recomienda es una dosis de 0.15 miligramos por kilogramo dosis intravenoso cada 6 horas, es decir, nos daría 0.6 miligramos kilogramo día. Por 2 a 4 días debería usarse este manejo. Hay que decir algunos puntos importantes. La dexametasona debe darse antes o al mismo tiempo que la primera dosis de antibiótico. No se debe dar en menores de un mes y no si se sospecha que la etiología no es bacteriana o se trata de una bacteria gram negativa, porque los estudios sobre todo han mostrado mejoría en pacientes que estén infectados por Haemophilus influenza y algunos hablan del Streptococcus pneumoniae. Entonces es el estudio que les conté. El estudio es un artículo de Cochrane, una revisión. Se incluyeron 25 estudios con 4.121 pacientes para evaluar cuáles eran los efectos de la dexametasona en la meningitis bacteriana. Entonces, los corticoides se asociaron con tasas más bajas de pérdida auditiva severa, que es una de las complicaciones de la meningitis bacteriana, de cualquier pérdida auditiva también, y de secuelas neurológicas, que son las que más nos deben dar miedo a la hora de evaluar a esos pacientes. Y también los corticoides disminuyeron específicamente la pérdida auditiva en pacientes infectados por Haemophilus influenza, que como les dije es en los pacientes que más ha mostrado efectividad. Sin embargo, en otros estudios pues no son concluyentes, sobre todo para Streptococcus pneumoniae, entonces las recomendaciones no están tan estandarizadas. Son muchas las complicaciones, puede tener convulsiones, aumento de la presión intracraniana, edema cerebral, isquemia, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, derrame subdural infectado, complicaciones neurológicas como la hipoacusia que habíamos mencionado, alteraciones en el crecimiento y desarrollo o una enfermedad diseminada que puede llevar hasta la muerte si no se lleva un manejo adecuado. Y les quiero mostrar esta gráfica donde podemos ver, digamos, en la foto de la izquierda, una imagen en T1, posterior al contraste, muestra el realce leptomeningio y dural, que son las flechas que podemos ver ahí, y se ve la colección hipointensa subdural, que pues de estas complicaciones que hablábamos, el derrame subdural infectado, que es una complicación muy severa. Y en el panel B vemos también las colecciones subdurales proteicas hiperintensas, como lo vemos en las flechas. Esa es una imagen axial en FLAIR
y sobre todo está en el lóbulo bifrontal. Entonces es importante abordar estos pacientes, dar un manejo adecuado, pero sobre todo hablemos de la prevención. Entonces las vacunas de nuevo toman gran importancia en Colombia. Estas vacunas están en el país. La vacuna contra el hemófilos influenza tipo B está dentro del grupo de las pentavalentes que se da a los 2 meses, a los 4 y a los 6 meses. Y la vacuna contra el neumococo se da a los 2 meses, a los 4 meses y se da un refuerzo al año de vida. Esto es fundamental para evitar esta enfermedad que como bebé puede tener muchas complicaciones. Y con esto pues hemos acabado nuestra revisión de meningitis bacteriana en niños. Espero que les haya servido y gustado y nos veremos en un próximo video.